Bienvenidos a Economía en Breve. El INEGI publicó las cifras detalladas del Producto Interno Bruto, el PIB, del primer trimestre. Si no están familiarizados con el PIB, busquen en mi canal de YouTube o en la descripción del programa semanal la liga para ver este video donde lo explico de forma sencilla. En este siguiente cuadro resumen tienen los crecimientos trimestrales para las principales ramas de la actividad económica. En la última columna pueden observar el resultado del primer trimestre con tasas positivas en la mayoría de los renglones. El PIB total creció 1% en el trimestre y aunque se revisó marginalmente a la baja respecto al avance que dio el INEGI de 1.1%, sigue siendo una tasa elevada. La mayoría de los sectores presentaron tasas fuertes de expansión, pero los que señalamos con las flechas mostraron debilidad o incluso contracción. En esta gráfica pueden ver que el PIB total ya superó los niveles prepandemia y está alcanzando nuevos máximos, que es lo normal en una economía. El sector servicios, que representa 2/3 partes del total de la producción, creció con fuerza, 1.5%, y es el que más está apoyando la expansión. La producción de la industria, en contraste, está creciendo de forma más lenta y todavía no regresa a los niveles en los que comenzó el sexenio. Al interior de la industria ha habido un comportamiento muy variado, con las manufacturas que ven aquí repuntando con fuerza del último trimestre del 2021 al tercer trimestre del 2022, pero en los dos trimestres más recientes se han estancado. La industria de la construcción lleva varios trimestres estancada, como ven en esta gráfica, estando todavía lejos de los niveles prepandemia y previos al actual gobierno. Me llamó mucho la atención el comportamiento que presenta la industria de generación de electricidad, gas y agua, ya que se ha desplomado, como ven aquí. Hubiera esperado que con la recuperación de la producción, especialmente en las manufacturas y servicios, esta rama de la industria hubiera crecido con más fuerza. ¿Será que estamos viendo las plantas privadas que han sido bloqueadas por el gobierno y su política energética? Lo dejo como una pregunta abierta. Del lado de los servicios destacaría el renglón de alojamiento y preparación de alimentos, restaurantes y hoteles, que por fin ya superó los niveles prepandemia y crece con fuerza. Miren, las cifras del PIB podrían verse como algo muy positivo si nos quedamos con la idea de las tasas de crecimiento recientes, pero para tener una mayor claridad de la situación económica hay que ver las cifras del PIB desde diferentes puntos de vista. Esta siguiente gráfica revela una realidad muy preocupante, ya que nos muestra el desplome de la producción promedio por persona ocupada en lo que va de este sexenio, y que en el primer trimestre del 2023 vuelve a caer, alcanzando niveles como los que tenía el país en la crisis del 2009. Es cierto que se están creando empleos y hay crecimiento en la población ocupada, pero las ocupaciones y empleos que se crean son de baja productividad, además que se están perdiendo los empleos más productivos. Esto quiere decir que la capacidad de la economía mexicana para generar prosperidad está cayendo. Imaginen que la economía fuera algo así como una granja de producción de pollo y huevo. Si nos comenzamos a comer las gallinas que producen huevo en lugar de mantener un sano equilibrio, entonces hoy comeremos mejor, pero en el futuro cercano va a faltar tanto el pollo como el huevo y vamos a pasar hambre. El problema con esta administración es que en su afán de redistribuir la riqueza con sus programas sociales y demás políticas, está descuidando la generación de riqueza, y la mejoría que perciben algunas personas de bajos ingresos va a tener una factura muy cara para ellos y para todos a la vuelta de unos pocos años. También en la semana se publicaron las cifras de inflación, y si quieren entender mejor este tema les recomiendo que vean este video que hice y que voy a poner en la liga de descripción de YouTube de este programa semanal. La inflación de la primera quincena de mayo presentó una lectura negativa de 0.32%, que resultó mucho mejor a la baja que anticipaba el mercado de 0.19%, ilustrada aquí por la flecha. En la gráfica se puede ver que esta fue el mejor resultado para una quincena similar en los últimos 5 años, pero todavía queda por arriba del promedio que observó esta quincena del 2003 al 2019 de menos 0.43%. Con este resultado, la inflación anual siguió descendiendo para alcanzar 6%. En este cuadro del INEGI podemos ver los genéricos que más impactaron al alza y a la baja de la inflación en la quincena, destacando las tarifas eléctricas con una fuerte caída de 21%, que es un tema estacional, ya que en esta quincena comienzan en varias ciudades del país las tarifas de verano, que son más bajas. En este siguiente cuadro, también del INEGI, podemos ver que es el componente de energía el que este año está explicando buena parte de la baja de la inflación, al registrar una tasa anual negativa de 5%. Desde luego, en años anteriores fue de los componentes que más impulso le dio a la inflación.
Si quitamos los componentes de energía y productos agropecuarios y tarifas del gobierno, nos quedamos con la parte subyacente o más estable, menos volátil de la inflación, y nos da una mejor idea de la dinámica que tiene este proceso. En esta otra gráfica podemos ver que la inflación subyacente fue de 0.18% en la quincena, básicamente en línea con lo previsto y el mejor resultado en 4 años, pero todavía por arriba del 0.11% que promedió esta quincena del 2003 al 19. A tasa anual, la inflación subyacente descendió a 7.45%, que sigue siendo un nivel muy elevado y también muy por encima de la inflación general. En sus principales componentes, la inflación anual de mercancías va descendiendo, aunque sigue en un elevado 9.16%, mientras que los servicios mostraron una tasa anual de 5.44%, sin mostrar todavía un cambio claro de tendencia a la baja. Miren, los resultados de inflación han sido buenos, pero aún falta consolidar su baja. Ya les había comentado que la inflación general va a descender con rapidez y si no hay sorpresas para junio debería estar ya por debajo del 6%. El verdadero reto va a ser lograr que baje del 5% anual, lo que estaría ocurriendo hacia el 2024 si las cosas salen bien. Preocupa la inercia que están mostrando los precios de los servicios en la parte subyacente, que podría complicar las cosas más adelante. Otro tema de la semana fueron las cifras de la balanza comercial del mes de abril, que pueden ver en este cuadro resumen, con un déficit de 1.509 millones de dólares. Lo más relevante de las cifras es la reducción que se ha observado en el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, y que pueden ver en el último renglón del cuadro. Aunque en este cuadro no parece una reducción tan significativa, en esta gráfica podemos ver que el resultado de abril estuvo por debajo de lo observado en la mayoría de los meses del último año. Y si vemos la suma de los últimos 6 meses en esta otra gráfica, podemos apreciar mejor que el comercio total cambió de tendencia y está bajando. Este resultado apunta hacia un debilitamiento de la actividad económica, ya que el comercio exterior ha sido uno de los motores que mayor impulso ha brindado a la economía. Las exportaciones totales de manufacturas muestran un resultado parecido, como vemos aquí. Y para las exportaciones automotrices en esta otra gráfica, la reciente tendencia descendente es todavía más clara. Por otro lado, las cifras de la balanza de pagos en México presentaron algunos resultados a tener en cuenta. Por cierto, Banco de México ha hecho grandes avances en su política de comunicación, por ejemplo, con sus anuncios de política monetaria. Pero en lo que se refiere a la balanza de pagos tienen un tache rotundo, ya que adoptaron una metodología del Fondo Monetario que me parece mucho más confusa y difícil de usar que la que se tenía anteriormente. En este cuadro del reporte que presenta Banxico pueden ver que la cuenta corriente registró un déficit de 14.282 millones de dólares, que equivale a 3.6% del PIB y comienza a convertirse en un desequilibrio importante. En el mismo cuadro pueden ver una cifra negativa en la cuenta financiera por 12.344 millones de dólares, pero no vayan a pensar que esto es un déficit que representa una salida neta de dólares como en el caso de la cuenta corriente. En esta metodología, el signo negativo aquí corresponde a un endeudamiento neto, es decir, a una entrada de dólares que proviene de extranjeros. Este es el tipo de cosas que les digo que no sé a quién se les ocurrió, pero que enredan las cosas. El caso es que en la cuenta financiera hubo una entrada de dólares bastante fuerte que casi compensó el déficit de la cuenta corriente. Dentro de la cuenta corriente tenemos lo que ahora llaman la balanza de ingreso secundario, que básicamente corresponde a las remesas, que hemos visto alcanzar niveles récord, aquí con una entrada neta de 13.792 millones de dólares en el trimestre. Pero si vemos la balanza de ingreso primario, que se refiere básicamente a las utilidades de las empresas, entonces vemos que hubo una salida neta por casi 20.000 millones de dólares. Otra de las cosas que hay que notar del reporte es el desplome de casi 8.000 millones de dólares en nuevas inversiones que pueden ver en este cuadro que presenta la inversión extranjera directa. Resulta extraño que todo el ruido que ha generado el famoso nearshoring simplemente no se ve en las cifras. Y a ver, desde luego hay una oportunidad enorme para el país que en este programa les he venido señalando desde hace quizá más de un año, pero es una oportunidad que estamos dejando escapar y con las decisiones y acciones extraviadas que toma el presidente se complica y no lo vemos en las cifras.
Y hablando del entorno político, esta semana se dieron varias decisiones presidenciales que prenden las alertas de los inversionistas en el mundo y que empiezan a verse en los medios especializados más importantes. Después de que la semana previa López Obrador mandara a los marinos armados a ocupar las vías de Ferrosur, se metió de lleno en la venta de Banamex, que terminó anunciando que pospondría la misma hasta el 2025, luego de que Germán Larrea al parecer se desistiera del trato por las dificultades ocasionadas por el presidente. Me llamó la atención este artículo de Bloomberg que señala que el líder populista de México está expropiando ferrocarriles, ocupando instalaciones petroleras y dejando claro que todos los negocios grandes tienen que pasar por él. La decisión de Banamex me parece un claro síntoma de las dificultades que tienen los inversionistas para hacer negocios en México y por eso prefieren diferir su operación hasta que este sexenio haya concluido. No es difícil imaginar que los grandes proyectos de inversión extranjera directa están detenidos esperando vientos más favorables. Por cierto, si este programa te gusta, dale like, compártelo y dale click a suscribirte en YouTube. Y si el programa te sirve, suscríbete a nuestro servicio en economiaenbreve.com para que tengas de forma oportuna la información experimentada y 100% independiente de tu seguro servidor amigo, servicio que incluye beneficios adicionales al programa. Pasando a Estados Unidos y luego de las tensiones y un marcado estira y afloja, este sábado se anunció en los medios que por fin se había alcanzado un acuerdo entre el presidente Biden y el vocero de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Todavía falta que el acuerdo logre concretarse en el Congreso y el proceso tiene sus complicaciones, pero por lo pronto el peligro de un incumplimiento parece haberse evitado. Se menciona que el acuerdo incluye ampliar por 2 años el techo de endeudamiento y congelar algunos gastos sociales. Habrá que ver los detalles de lo que se logre concretar en el Congreso para ver cuáles pueden ser las posibles implicaciones. Algo que me parece muy probable es que el gobierno saldrá a colocar grandes cantidades de bonos del Tesoro para financiarse y reponer su caja, lo que pondrá presión sobre el ahorro disponible que se convertirá en tasas de interés más altas para empresas y para corporativos. También en Estados Unidos se dieron a conocer las cifras del PIB con la primera revisión que les dejo en este cuadro resumen, pero pues que no presenta cambios que valga la pena comentar, creo yo. Lo que sí vale la pena comentar es el reporte de ingreso y gasto personal en consumo, especialmente el índice de precios del gasto del consumidor, que excluye alimentos y energía y que pueden ver en esta gráfica de forma mensual, recordando que esta es la medida de inflación más importante para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, y el resultado de abril presentó malas noticias, ya que aumentó 0.4% cuando se esperaba 0.3%. Como pueden ver en la gráfica, el nivel de abril es más alto de lo que se observó antes de la pandemia, lo que quiere decir que la inflación aún no está completamente controlada. Si lo vemos a tasa anual, se observa un pequeño repunte a un nivel de 4.7%, que todavía es demasiado elevado y pareciera estar deteniendo su descenso. Estos resultados han puesto en perspectiva un nuevo aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal para el mes de junio. Del resto del reporte vale la pena ver esta gráfica con el flujo mensual del ahorro de los hogares, que es la diferencia entre el ingreso y el consumo. No está en el reporte, es algo que calculamos en casa. Como pueden ver, el flujo de ahorro se ha venido reduciendo y está ya por debajo de los niveles que mostraba incluso antes de la pandemia, lo que quiere decir que los hogares están consumiendo por encima de lo que era usual. En esta siguiente gráfica podemos ver el gasto en consumo como proporción del ingreso, que ha venido aumentando a niveles no vistos en la última década por lo menos. Si bien puede ser positivo que el consumo se mantenga fuerte, esto alimenta la inflación y empuja a mayores tasas de interés. Por otro lado, los mercados accionarios tuvieron una semana con vaivenes que terminaron produciendo una pérdida de 0.6% en nuestro promedio de 10 mercados que ven aquí. La Bolsa de Valores de México estuvo en sintonía perdiendo 0.5% en la semana, aunque los últimos 3 días fueron de alza. El tipo de cambio comenzó la semana continuando con la depreciación iniciada antes, tocando casi los 18 pesos por dólar, pero luego se fortaleció nuevamente para cerrar en 17.63 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos mucha información, como pueden ver en esta lámina, de la que destacaría en México las cifras de las finanzas públicas de abril y el reporte trimestral de Banco de México. En Estados Unidos seguirá la tensión sobre las negociaciones en el Congreso para concretar el acuerdo,
y elevar el techo de endeudamiento, y tendremos también el reporte de empleo del mes de mayo que nos dirá cómo viene el mercado laboral. Esta semana tenemos sección Da Vinci y les tengo una reflexión sobre la prosperidad de un país con lo que ya comentamos antes. La prosperidad la asociamos a la abundancia, principalmente de las cosas materiales que necesitamos para vivir, comenzando por la comida. Si yo les digo que es obvio que primero hay que sembrar para luego cosechar, mis amigos agricultores me dirían que estoy equivocado, que después de sembrar hay que cultivar, es decir, cuidar lo que sembramos, trabajar la tierra y proteger la plantita para que crezca y produzca los frutos, semillas o bulbos que esperamos cosechar. Luego hay que repetir el ciclo. De verdad sorprende que en México se haya extendido la idea de que hay que repartir la riqueza para combatir la desigualdad, pero lo estemos haciendo descuidando el ciclo básico de la prosperidad, de la generación de riqueza, queriendo cosechar antes de sembrar y cultivar, pero sobre todo no permitiendo la participación de todas las fuerzas productivas. Es entendible que muchas personas vean que las cosas no van mal porque están recibiendo los apoyos, entre comillas, del gobierno. El problema es que no se dan cuenta que esto será posible solo por un tiempo, porque nos estamos comiendo hoy las semillas que deberíamos estar sembrando para tener alimento mañana. Como sociedad pagaremos la factura de descuidar nuestra economía en los próximos años, ya que se va a heredar a la siguiente administración una situación muy precaria y tendrán que tomarse decisiones difíciles. Ojalá que el siguiente gobierno sea mucho más ilustrado y capaz que el actual, porque va a tener que resolver muchos problemas. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa directamente en YouTube y que me envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo de contacto que pueden ver aquí, que me sirven mucho para mejorar el programa. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página para suscribirse al programa y estar bien informados sobre la marcha de la economía, que hoy día es más importante que nunca. Con esto terminamos este programa número 316. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.